Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a esta nueva emisión de Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Un lugar dedicado a la nanociencia, la divulgación de la nanotecnología y todas aquellas maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Delia Guzmán Aponce. Y yo soy Jessica Valeria Romero Ruiz. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestra invitada, la maestra en ciencias, Dulce Victoria Estrada Osorio. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. La maestra Estrada cursó la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad del Valle de México, Campus Puebla. Posteriormente cursó su maestría en Ciencias en Nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ingeniería en la misma institución. En los últimos años, la maestra Estrada se ha dedicado a fortalecer habilidades académicas como investigación y publicación de artículos científicos, desarrollo de proyectos, impartir clases y organización de eventos científicos en instituciones de educación superior. En esta emisión de Cuanta, la maestra Estrada nos compartirá sobre el artículo titulado Evaluación del funcionamiento de dispositivo para multisensor microfluídico dérmico para sudor humano. Para iniciar esta entrevista, maestra, nos gustaría saber cuál es el objetivo principal del dispositivo descrito en el artículo. Muchas gracias. Principalmente, yo actualmente trabajo con el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica y nos dedicamos a sacar materiales o obtener materiales nanoestructurados para aplicar en ciertas, ya sea sensores o celdas de combustible. En este caso, esos materiales los estoy trasladando a este dispositivo que va a ser capaz de leer 3 metabolitos diferentes en sudor humano. La idea es empezar a tener información sobre el bienestar fisiológico de una persona a partir del sudor. Gracias por esa respuesta, maestra. En la anterior respuesta nos mencionó los 3 metabolitos. ¿Nos podría decir cuáles son los que pretenden detectar y cuantificar el dispositivo? Sí, para este caso específico estamos utilizando ácido úrico, potasio y cloruros. Cada uno está relacionado con una enfermedad de alto impacto aquí en México. La hiperuricemia es la tercera enfermedad con mayor prevalencia aquí en México después de la diabetes y la hipertensión. El potasio está meramente relacionado con afecciones cardíacas y los cloruros para la detección y de fibrosis quística. Ya son biomarcadores que ya están definidos y que yo solamente lo que busco es detectar y cuantificar. Entonces, sobre el desarrollo de este dispositivo, ¿puede platicarnos sobre qué materiales se probaron en la fabricación del mismo? Sí, esta es una parte muy interesante porque ya estamos hablando de cómo vamos a estructurar el material, cómo lo tenemos que sintetizar, modificarlo, hacer una nanoestructura que nos ayude precisamente a obtener esta reacción electroquímica, que es lo que buscamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para ácido úrico, yo tengo un alumno, Carlos Daniel, que él es de la licenciatura en nanotecnología y él está utilizando estructuras de óxidos de cobalto y está inmovilizando enzima uratoxidasa dentro de ese material precisamente para hacer esta catálisis de la oxidación del ácido úrico. Para potasio también tenemos otro alumno y él está haciendo membranas selectivas a potasio. Y para los cloruros estamos utilizando cloruro de plata, pero estamos haciendo unas estructuras por ahí que una compañera de doctorado tuvo unos aerogeles de plata. Entonces ella nos obtuvo con una finalidad de celdas de combustible y ahorita nosotros estamos replicando ese material para poder hacerlo en sensores. Relacionado con los materiales, ¿podría darnos una explicación sobre cómo afecta el material de fabricación del dispositivo en su funcionamiento y eficiencia? Claro, cada uno de los materiales, como bien sabemos, las estructuras o las formas que obtienen estos materiales nos van a ayudar a que sea más fácil o más difícil intercambiar electrones. Al final de cuentas, como es un sensor electroquímico, nosotros aplicamos una energía eléctrica para fomentar una reacción química. En este caso puede ser una oxidación o una reducción, una cesión o obtener electrones. Entonces, en este caso, los materiales que sean más, tenemos que buscar que sean selectivos, es decir, que aunque en el sudor nosotros tenemos glucosa, ácido úrico, potasio, todos estos, cada uno de los materiales tiene que estar estructurado para hacer el análisis puntual de cada uno de los materiales que queremos. Por ejemplo, que el de ácido úrico funcione específicamente para ácido úrico y no para otro material. A eso se le llaman pruebas interferentes, que también hacemos nosotros. Y esta parte de la estructura, pues es de las partes, hablando del punto de vista nanotecnológico, más complicado o más complejo,
porque es toda una serie de caracterizaciones, una serie de adecuaciones que se le tienen que hacer al material precisamente para poder obtener alta selectividad, alta resolución y que me arrojen la cantidad de corriente, en este caso amperios necesarias, para poder detectarlo desde un dispositivo aparte. Ok. Entonces, relacionando a la metodología del estudio, ¿qué tecnologías son las que se han incorporado en el desarrollo del dispositivo? Específicamente en el dispositivo, o sea, ahorita sí, ya es un trabajo que orgullosamente puedo decir que es transdisciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque ya incorporamos, como lo comentaban al inicio, yo soy mecatrónica, hice la maestría en nano, yo no esperaba aprender electroquímica haciendo la carrera, entonces yo tengo un cierto expertise en electrónica, sé cómo fluyen los electrones, qué hay que hacer, cómo se detectan las señales, esto, lo otro, y me pueden hacer química y es muy interesante porque te das cuenta que al final de cuentas todo se relaciona de la forma electrónica. Entonces, en esta parte de la integración, bueno, tengo que meter desde la parte de nanotecnología, que es modificar la estructura de cada uno de los materiales, la electrónica, que es para yo poder obtener, leer y traducir esas señales, programación, porque también necesito aprender programación para generar una interfaz que me haga la lectura y la traducción de una señal eléctrica a algo que pueda leer un usuario, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que queremos. Y también, pues, toda la parte del desarrollo de proyectos, ¿no? Al final de cuentas, creo que a veces como ingenieros o como científicos dejamos de lado que también tenemos que integrar alumnos, integrar servicios sociales, integrar algo que preste un bien a la comunidad. Entonces, creo que todo eso ya está muy mezclado adoptado en el proyecto y por eso creo que estoy muy orgullosa de él. Gracias por su respuesta, maestra. Y relacionado a las tecnologías incorporadas, ¿nos podría dar una explicación sobre cómo se utilizó la impresión 3D en el desarrollo de este dispositivo? Sí, después de la maestría, bueno, tuvimos un lapso de pandemia, entonces como que se dio mucho el boom de empezar a adoptar todas estas tecnologías y hacerlas desde casa. Y yo me interesé mucho, estuve trabajando y me interesé mucho por la parte de impresión 3D. Yo soy un poquito otaku, un poquito ñoña, entonces a mí yo lo utilizo para imprimir mis figuras, mis miniaturas de juegos de mesa, entonces pero me di cuenta que hay muchos materiales ya desarrollados, materiales como el ácido poliláctico, que es el que más se usa, que es un plástico que queda duro, el TPU, que es poliuretano termoplástico, que es un material completamente flexible, y que cuando entré al doctorado dije, oye, estas son cosas que yo ya sé manejar y que al final de cuentas es un diseño que haces en CAD, en un software de computadora, lo pasas a un código G, que es lo que se usa en maquinarias CNCs, y ese código G lo puedes traducir a la impresora 3D. Y la impresora 3D la que yo tengo es un tipo FDM, que es Fused Deposition Modeling, que va depositando capa por capa de material. Entonces, ¿por qué esto me funciona? ¿Por qué? Porque yo puedo diseñar mi dispositivo, puedo hacerlo completamente a mi gusto, poniendo los canales o las necesidades de un sistema electroquímico microfluídico que yo necesite y hacerlo completamente a mi gusto sin depender de un proceso tan artesanal de, no sé, recortar papel o estar haciendo moldes o ese tipo de cosas. Entonces, creo que la parte de la impresión 3D es muy innovadora y se puede aplicar muy bien a esta parte del desarrollo de dispositivos. Bueno, hace algunas preguntas mencionó que esto ya es algo un poco más multidisciplinario. ¿Cuál es la importancia de tener proyectos de este tipo que sean más como integrables, digámoslo, de todas estas áreas, ¿no? Tanto la impresión 3D, la electroquímica, la electromecánica, todas estas cosas? Creo que actualmente, y ese es un punto de vista muy, muy personal, creo que actualmente ya no estamos para ser especialistas en un área o tener proyectos especializados en un área, ¿no? Bueno, yo soy nanotecnólogo y me voy a dedicar exclusivamente a materiales. Ya hay mucho desarrollo de materiales, ya muchos años atrás se generaron muchísimos materiales y creo que ahorita lo importante es empezar a decir, bueno, ¿cuál es la función de ese material? Y tratar de llevarlo a ese camino. Y para eso necesitamos incorporarnos. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando muy de cerca con el doctor Juvenal. Él es el coordinador de la maestría en instrumentación y control.
y él me está apoyando mucho en esta parte de, oye, yo tengo mucha experiencia en hacer FPGAs, que son interfaces, dice, para poder hacer el análisis de tu señal. Entonces, ¿sabes qué? Esto, ok, va, gente de diseño, oye, yo te puedo hacer, estoy especializado en hacer esto, yo te puedo hacer esta parte del diseño y ayudarte, ¿no? Entonces creo que ya no estamos para quedarnos en nuestro mundo, sino empezar a extendernos para llevar este proyecto a una sociedad. Bueno, maestra, retomando el tema sobre los materiales empleados, ¿podría explicarnos sobre cómo afecta la flexibilidad del material del dispositivo a su aplicabilidad y comodidad del sujeto de prueba o paciente? Claro, no es lo mismo llevar un brazalete con un choncho así de plástico duro a tratar de hacer un dispositivo súper pequeñito que a su vez sea flexible, que se amolde tu cuerpo y no lo sientas. Si es para sudor, estamos de acuerdo que va a ser o estar corriendo o estar en un análisis, en una actividad física, entonces sí necesitamos que sea la mayor comodidad para el usuario posible. Ok, entonces retomando la metodología, ¿cuáles son los beneficios de usar sensores electroquímicos en el dispositivo? Alta especificidad, podemos manejar los materiales y al final de cuentas va a ser específico para el material que queramos, buena resolución y también alta sensibilidad. Es decir, que aunque sea muy poquita la cantidad de el analito que nosotros querramos detectar y cuantificar, sea capaz de detectarlo. Y la electroquímica es el medio ideal, yo creo que para poder hacer esta detección. Muchas gracias, maestra. Antes de continuar conversando sobre esta investigación, es momento de ir a un breve corte. Nosotras somos Jessica Romero y Delia Guzmán Abonce. En un momento continuamos con su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia.